tratamiento médico legal. Entonces, por lo tanto, si la historia clínica que nosotros llenamos no se encuentra con letra legible, ¿no? Nos vamos a meter en problemas, ¿no? Entonces, se trata de colocar, si bien tenemos premura al escribir, ¿no? Porque tenemos muy poco tiempo, siempre tratar de que la letra sea lo más legible posible, ¿no? Porque no sabemos si el paciente podría solicitar una auditoría de la historia que nosotros estamos llenando. Actualmente, bueno, ya por el año de 1960, este biólogo, microbiólogo Lawrence Well, crea lo que es la historia clínica orientada al problema. ¿Con qué finalidad? Él observa que muchas veces no existe una buena cronología en relación cuando nuestro paciente acude a nuestra consulta. Entonces, él crea este tipo de historia clínica o orientada, mejor dicho, hacia el problema, para que nos ayude, o sea, con la finalidad de que todos los datos que vayamos a obtener de nuestro paciente sean ordenados y que a la larga nosotros veamos la evolución de ese paciente, ¿no? Entonces, esta es una historia clínica mucho más concisa, mucho más resumida, ordenada, ese es su principal fundamento, ¿no? De que sea ordenada y que a la larga nos va a servir a nosotros para observar mejor la evolución de ese paciente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de hacer este tipo de historia clínica orientada al problema? Primero, que no solamente nos vamos a fijar en la parte biológica, muchas veces nos olvidamos de eso, no solamente nos fijamos en el paciente y existe alguna alteración en la musculatura, alguna alteración en la frecuencia cardíaca, alguna alteración, no sé, en la parte pulmonar, en la parte digestiva, sino que también a través de esta historia clínica se va a incorporar la parte psicológica y la parte social. Entonces vemos a nuestro paciente como una entidad biológica, psicológica y social, pero unida, ¿no? Es solo en uno de esos tres aspectos, ¿no? Entonces, por lo tanto, factores psicológicos como depresión, ansiedad, mucha preocupación, el estrés, son influyentes también de que el paciente pueda presentar una patología o alguna enfermedad, y la parte social, que también es muy importante, ¿no? El trabajo donde ese paciente se desenvuelve, su entorno familiar, el entorno social, ¿no? Donde vive ese paciente, ¿no? Si tomamos, por ejemplo, un paciente, como un ejemplo, a un paciente amputado, por ejemplo, la parte biológica, sabemos que existe una lesión, que ha habido una lesión tal vez en hueso, tal vez en piel o en musculatura que ha obligado a que ese paciente sea amputado. Pero a nosotros también nos importa mucho, ¿no? Saber en qué lugar trabaja, cómo está la calle para que el paciente, qué tipo es la calle donde el paciente va a caminar, donde el paciente se va a desenvolver, ¿no? No es lo mismo caminar sobre o realizar la marcha sobre un piso empedrado a realizar sobre un piso pavimentado, ¿no? O que está con cemento, ¿no? Y ver también la parte psicológica, ¿no? Ver si el paciente está deprimido, cuánto tiempo lo ha estado, o sea, nos ayuda ese tipo de historia clínica a incorporar estos dos factores, tanto psicológico y social, que muchas veces se deja de lado, ¿no? También nos va a orientar a poder diferenciar problemas en el tiempo, es decir, problemas que pueden ser agudos, problemas transitorios, aquí les había puesto un ejemplo, como las alergias, a problemas que ya son crónicos, ¿no? Como enfermedades crónicas, ¿no? La eritrocitosis, la insuficiencia renal, una diabetes, una hipertensión arterial, ¿no? Nos ayuda a recopilar de forma fácil todos los datos, ¿no? Que nos van a servir para poder llegar a un presunto diagnóstico. Nos permite también usar en formato electrónico, ¿no? Que es mucho más simple, mucho más rápido, y nos va a permitir también el trabajo interdisciplinario. ¿Qué es interdisciplinario? Cuando cada profesional en salud ofrece o brinda un plan de tratamiento con un objetivo único, con un objetivo, ¿no? Que va a ser nuestro paciente, mejorar la patología de este paciente, ¿no? Generalmente los trabajos interdisciplinarios se pueden observar cuando existen, ¿no? Las interconsultas. Este paciente, si seguimos con el ejemplo del paciente amputado, necesita de trabajo
Aparte del tratamiento recibido por traumatología, necesita lo que será el tratamiento por el médico fisiatra, por fisioterapia, por el licenciado en fisioterapia, en terapia ocupacional, trabajo social, psicología, ¿no? Que ayudarán obviamente en el tratamiento de ese paciente. ¿Cómo está estructurada esta historia clínica orientada al problema? Está dividida en tres partes: la base de datos, el listado de problemas, las notas de evolución y plan de acción. Si ustedes revisan, hay algunos artículos donde este plan de acción tiene como un cuarto componente de esta estructura, ¿no? ¿Qué vamos a ver en los datos, en la base de datos? Generalmente es lo que se refiere a la anamnesis que nosotros le hacemos al paciente y al examen físico, ¿no? Tenemos los datos de filiación, nombre, edad, sexo, ocupación del paciente, antecedentes personales, tanto los no patológicos como patológicos, ¿no? Lo que nos sirve, lo positivo, ¿no? Si tiene alguna enfermedad, si tiene algún hábito, ¿no? Tal vez sedentarismo, ¿no? También tenemos lo que son los antecedentes familiares, muy importante, ¿no? Los medicamentos, qué tipo de medicamentos toma, en qué horario toma, el examen físico, que es muy importante, que es lo que nosotros vamos a observar en ese paciente cuando le realizamos nuestro examen físico, y también los datos de laboratorio y los datos de los exámenes complementarios, sea una tomografía, una radiografía, una resonancia magnética, el estudio de un líquido cefalorraquídeo, ¿no? Cualquier otro, una ecografía, cualquier otro examen de complementario que nosotros le realizamos a ese paciente, ¿no? Entonces, en relación a los datos, a la base de datos, el interrogatorio, ¿no? El sexo, qué estudios tiene, el estado civil, la ocupación, ¿no? La procedencia, en cuanto a los datos antecedentes patológicos, ¿no? Clínicos, como ejemplo, aquí paperas, varicela, hay antecedentes quirúrgicos, se ha sido operado, traumatológicos, se ha presentado alguna fractura, se ha sido internado, cuál ha sido la causa, ¿no? Si fuera una persona del sexo masculino, obviamente el antecedente ginecobstétrico no tiene que haber, antecedentes familiares, ¿no? Si existen algunas enfermedades como la hipertensión arterial, existe cáncer de mama, de colon, ¿no? Algunos antecedentes también como el uso del tabaco, del alcohol, la actividad física, lo que les había nombrado. En cuanto al examen físico, ¿no? Importante, como ejemplo, el peso, la talla, sacar el índice de masa corporal, los signos vitales, ver si la piel está normal, anormal, ¿no? Ustedes tienen en el libro un cuadrito donde indica, ¿no? La normalidad del examen físico, si no se le realiza el examen físico y si existe anormalidad, ¿no? Se va a empezar a tiquear, ¿no? Si hacemos la revisión, como aquí se puede observar, ¿no? La piel normal, boca normal, visión anormal, que es lo que estará encontrando la persona que está revisando o realizando el examen físico, cardiovascular normal, por ejemplo, respiratorio normal, osteomioarticular normal, ¿no? En cuanto al examen físico. En cuanto a la medicación, preguntar siempre, ¿no? La medicación, qué tipo de medicación es, cuándo empezar, cuál es la dosis, si ha suspendido o no, si ha habido un efecto adverso o alguna reacción adversa a la toma de ese medicamento, ¿no? Que puede ser la causa de la suspensión de la toma del medicamento, ¿no? Generalmente suele pasar eso, ¿no? Es por eso que siempre el paciente, cuando nosotros les recetamos un medicamento, si sabemos que existe alguna reacción adversa o algún efecto colateral, siempre explicarle al paciente, ¿no? Muchas veces algunos medicamentos causarán sueño, otros les harán producir edema en los pies, edema en los ojos, tal vez dolor de cabeza o algún estreñimiento, siempre avisar al paciente para que no exista este problema de la suspensión de la medicación, ¿no? También en la base de datos, lo que les había nombrado, los exámenes complementarios, laboratorio, ver si existe o no alteración en los resultados del laboratorio, en los resultados de radiología, ¿no? En este caso, como muestran el cuadrito, la ecografía, donde han encontrado en una ecografía renal cálculos, ¿no? Una litiasis renal,
si existe un electrocardiograma, por ejemplo, una hipertrofia ventricular izquierda, que le han debido encontrar a ese paciente, ¿no? Y otro tipo de estudios que se le pudieron haber realizado a ese paciente, ¿no? Como la biopsia de piel, una vasculitis, etc., ¿no? En relación al listado de problemas, en relación a esto, no solamente se considera problema a la patología que nosotros vayamos a encontrar en ese paciente, con nuestra anamnesis y cuando empezamos a hacer la formación ya en nuestra cabeza de síndromes, nos estamos uniendo todos los síntomas, ya sea los síntomas y los signos que le vamos a encontrar a este paciente. Entonces, no solamente ese diagnóstico es considerado como un listado de problemas. Listado de problemas no es solamente el diagnóstico, sino es lo que también estamos encontrando. Puede ser un síntoma, puede ser un signo, el resultado de un examen complementario que nosotros lo encontremos como normal, o como aquí se muestra, una glicemia elevada, por ejemplo, bacterias en orina. Eso también es considerado como un problema. No solamente es el diagnóstico o la enfermedad. También se considera listado un problema, algún factor de riesgo, ¿no? Habíamos hablado que no solamente vamos a ver a través de esta historia la parte biológica, sino también la parte social y psicológica que influye, ¿no? en un paciente. Entonces, un factor de riesgo, por ejemplo, un paciente que no trabaja, que actualmente se encuentra sin alguna ocupación, cómo vive, dónde vive, ¿no? Eso también nos influye, ¿no? El factor psicológico, lo que habíamos nombrado antes, ¿no? Alteración familiar, ¿no? Que pueden producirnos alguna patología, factores importantes, ¿no? Heredofamiliares, cáncer, ¿no? De próstata en los varones, como ejemplo, de mama, de cuello, de cervix uterino en las mujeres, también son considerados problemas en este tipo de historia clínica, ¿ya? Importante, no solo es el diagnóstico, sino lo que vayamos a encontrar. Entonces, ¿cómo se clasifican los problemas? De acuerdo al tiempo, ¿no? A la evolución. Pueden ser crónicos o pueden ser transitorios. Pueden ser activos, de acuerdo al seguimiento y tratamiento que están recibiendo, o pueden ser inactivos o resueltos, ¿no? Problemas crónicos, ¿no? Generalmente van a ser considerados problemas activos. Aquella persona que presenta diabetes, aquella persona que presenta hipertensión arterial, aquella persona que presenta eritrocitosis o polimorfia, aquella persona que presenta, como les he puesto aquí en el ejemplo, insuficiencia renal, depresión mayor, por ejemplo, es considerado un problema activo, ¿ya? Que va a ser considerado, obviamente, por su tiempo de evolución, también crónico, ¿no? Y un problema inactivo, que ha sido tratado tal vez en el momento, ¿no? Su problema de tabaquismo, su problema de adicción al alcohol, por ejemplo, no adicción a alguna droga, lo que ha sido en su momento agudo, pero que ya se considera inactivo, ¿no? Porque ya ha sido tratado, ¿no? En el cuadrito, el antecedente de un cáncer, ¿no? Que haya tenido en la familia. Actualmente es inactivo, ¿no? Y los problemas transitorios, ¿no? El resfriado común, generalmente, este es un cuadrito sacado de su libro, ¿no? Que solamente tiene un cierto tiempo de duración y que se ha resuelto, ¿no? Pero se vuelve ya crónico, por ejemplo, una infección urinaria, que ha sido tratada en su momento siendo un proceso agudo, pero con el pasar del tiempo se repite, ¿no? Por ejemplo, aquí se ha presentado en esta, vamos a suponer que es una paciente que se ha presentado en el mes de marzo, se ha tratado, pero nuevamente en el mes de abril le ha aparecido, se ha tratado, pero nuevamente en el mes de julio le ha aparecido, ¿no? Entonces está haciendo ya esto repetitivo, entonces deja ya de ser transitorio para volverse. ¿Qué más? En cuanto a las notas de evolución y plan de acción, siempre lo vamos a hacer a través del SOA, ¿ya? Esto es importante, ¿no?
Lo que significa es la parte subjetiva, la O, la parte objetiva, lo que nosotros estamos viendo, la apreciación o evaluación, ¿no? Lo que debería ser el diagnóstico, y en la P, que correspondería a lo que es el plan, ¿no? Subjetivo, a través de los subjetivos nosotros vamos a recopilar todos los datos, ¿no? Por ejemplo, un paciente que ha sufrido una fractura, ¿no? Se ha caído, primero no ha acudido al hospital, solamente ha estado en casa, ha tomado medicación. Posterior a la semana ha acudido ese paciente a la consulta. Resulta que su fractura es para ser operada, no solamente para ser inmovilizada. Entonces el paciente nos dirá, me han inmovilizado, ¿no? Entonces todos los datos que el paciente puede darnos de ese problema, ¿no? Que ha tenido. El objetivo es todo lo que nosotros estamos observando. Si seguimos ese ejemplo, un pinchado, hay edema, hay cambio de coloración en la piel, está frío, está caliente, todo eso tenemos que anotar. Para que ya en la A, que corresponde a la evaluación, nosotros pongamos nuestro diagnóstico. Y el plan, veremos ya qué tipo de plan nosotros le daremos a ese paciente. Como ejemplo, les pongo el siguiente caso. María es una paciente de 45 años, ha venido a su consulta porque desde hace unos meses comenzó con astenia, tiene lentitud en el pensamiento, tiene intolerancia al frío, está estreñida, hay constipación y refiere que se le ha caído el pelo de forma difusa. Al examinarla, esa paciente se encuentra una frecuencia cardíaca de 56 ciclos por latidos por minuto, una tiroides aumentada, ¿no? Aumentada de más. Tiene un examen de laboratorio que se ha hecho la paciente por su casa. Entonces, en lo subjetivo vamos a colocarlo hay lentitud intelectual, se encuentra muy friolenta, dice, está estreñida y nos refiere que se le cae mucho el cabello, entonces hay una alopecia difusa. En lo objetivo, nosotros lo que estamos encontrando en ese paciente, ¿no? Hay una bradicardia, 56 latidos por minuto, existe una tiroides palpable, ¿no? Existe un aumento de peso, ¿no? Y existe en los laboratorios una TSH elevada. En cuanto a la evaluación, si sumamos tanto la parte, unimos, mejor dicho, la parte subjetiva más la parte objetiva, en evaluación ya podemos dar nuestro diagnóstico y se trata de que estamos viendo de que este paciente tiene un hipotiroidismo, ¿no? Hasta ahí estamos uniendo, ¿no? Está el SOP, nos sirve para unir todos los datos, tanto subjetivos y objetivos, y llegar a una evaluación o a un resultado diagnóstico. ¿Qué hacemos después de esto? Tenemos que referirnos al plan, ¿no? Y el plan puede ser de 3 tipos. Incluso en la bibliografía muestran 4 tipos de plan. El plan puede ser diagnóstico, puede ser un plan terapéutico y puede ser un plan educacional, ¿no? Diagnóstico. Yo le pediré, no sé, algún otro tipo de estudio a mi paciente, ¿no? Que requiero yo para confirmar el diagnóstico o mi presunto diagnóstico. Le daré un plan terapéutico posterior a la confirmación de mi diagnóstico y también le daré un plan educacional, o sea, lo educaré, tengo que educar a ese paciente, ¿no? En la parte subjetiva, el paciente dice que viene a control, indica que tiene diabetes, que solamente lo trata con dieta y que hace 5 años ya no ha acudido más a sus controles médicos. Al examen físico nosotros encontramos un índice de masa corporal de 29, ¿ya? Una presión arterial de 140/90, hay lesiones en los espacios interdigitales de ambos pies, ¿no? Hay descamación, hay soluciones continuidades, es lo que estamos observando en nuestro paciente. En cuanto a nuestra apreciación, es un paciente que tiene sobrepeso, tiene presión elevada, ¿no? Estamos pensando de que es hipertenso ese paciente y tiene una micosis interdigital, ¿no? Por las soluciones de descamación, la solución de continuidad del paciente, ¿no? Donde que presenta ese paciente a nivel de los pies. En cuanto a nuestro diagnóstico, nosotros aquí ya hemos llegado a una evaluación o una precisión diagnóstica. Entonces, ¿cuál sería nuestro plan?
Yo tengo que pedir, si me dice que es diabético y que no controla, obviamente en cuanto al plan diagnóstico, pediré una glicemia, ¿no? Pediré cómo están, para ver cómo están sus riñones, ¿no? La creatinina, la microalbuminuria, la hemoglobina glicosilada, para ver si se controla o no ese paciente, ver el colesterol, ver el triglicéridos, ¿no? En relación a que este paciente obviamente me está haciendo ya un sobrepeso, ¿no? Daré un plan terapéutico. Mientras tanto, le diré a ese paciente que tenga una dieta ordenada, que tenga una dieta balanceada, sin azúcar, que haga cierto tipo de caminatas. En cuanto a la micosis, le diré que se lave y se seque bien los pies. Le daré yo como tratamiento un antimicótico, ¿no? Para que lo utilice. Ahora, en relación al plan educacional, tengo que hablar sobre el paciente, con el paciente sobre la diabetes, las complicaciones que presenta, los factores de riesgo, los problemas asociados hasta su diabetes, a ese sobrepeso que está presentando el paciente. Tengo que educar, tengo que enseñarle por qué es importante que el paciente tenga una dieta más saludable, por qué es importante que el paciente acuda a sus controles, ¿no? Entonces, esos son los tres tipos de planes, pero como ustedes ven acá, también existe el plan de seguimiento. Si bien yo a mi paciente le he pedido aquí en mi plan de diagnóstico ciertos exámenes de laboratorio, tengo que hacer un seguimiento, es mi obligación hacer un seguimiento de ese paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero ver los resultados de lo que yo mismo he solicitado. Entonces, veré los resultados y de acuerdo a eso haré yo un monitoreo de ese paciente. Muchas veces pasa que el médico lo único que hace es darle medicación y después no le indica al paciente cuándo debe volver, ¿no? Especialmente en las patologías crónicas que deben de ser observables, deben de seguirse una evolución. Entonces, en mi plan de seguimiento yo tengo que decirle al paciente cuándo debe volver, ¿no? Para hacer seguimiento del mismo tratamiento que yo le da, ¿no? Ver si existe mejora o no mejora en la enfermedad. Para eso es mi plan de seguimiento, ¿no? Tengo que ver en este caso, si seguimos el ejemplo del paciente, si su presión elevada, si su presión arterial sigue elevada, ¿no? Si sigue con sobrepeso, si está tomando la medicación que yo le he dado de forma correcta, ¿no? Porque si ha seguido todas las indicaciones que yo le he dado a ese paciente, veré pues mejora, ¿no? Veré que la micosis ya no la presenta, veré que existe una reducción en el peso corporal, veré que sus cifras de tensión arterial se han mantenido normales, ¿no? Entonces, ese es el SOAP, que es muy importante en este tipo de historia clínica, que se hace generalmente en la consulta externa, ¿no? Siempre, pero la primera historia, la primera consulta es muy importante porque nos va a determinar el plan que nosotros le vamos a dar a ese paciente y luego las evoluciones, ¿no? En relación a cómo está su estado de salud de ese paciente. Entonces, a no olvidarse, ¿no? El SOAP es muy importante para que ustedes puedan realizar una buena evaluación y un buen plan de tratamiento para ese su paciente. Es sencillo, ¿no? Es simple de memorizar, subjetivo, objetivo, mi apreciación o evaluación y mi plan que yo le voy a dar al paciente, ¿no? Siempre correlacionando. La historia clínica, como ustedes saben, es una historia, de ahí viene el nombre, ¿no? Historia. Entonces, es el historial de mi paciente o la historia de mi paciente en relación a su salud. Entonces, muy importante de que nosotros debamos de primero practicar bastante. La práctica es al maestro, como dicen, ustedes están empezando, van a empezar a tener relación con pacientes, ¿no? Al principio se les va a hacer un poco complicado, hasta muchas veces hacer la entrevista, ¿no? Habitual, ¿no? La base ahorita es aprender a hacerlo muy bien. Es importante porque vemos al paciente como un hijo, le voy a dar su corazón, ¿ves? Y
Si tienen alguna duda, jóvenes, antes de que el tiempo termine, no sé, me pueden hacer, estoy presta a responder sus preguntas. ¿No hay preguntas, jóvenes? ¿Todo está claro entonces? Sí, doctora, muchas gracias. Una muy buena explicación. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Si desean ustedes las diapositivas, voy a mandarle su representante. ¿Cómo se llama su representante? Por favor, si me dan el nombre y si tienen el número para que pueda compartir estas diapositivas con el resto de los compañeros que tienen en el año. ¿Tienen un representante, jóvenes, o no? Sí, doctora. Es nuestro representante Wilder, si no me equivoco, sí, Wilder. Doctora. Dígame, le escucho. Hola. Gracias. Quería preguntarle, ¿cómo anotamos en la historia clínica cuando hay varias patologías a la vez? Dentro de, primero hay que darle la importancia por qué ha venido el paciente. Obviamente que cuando nosotros hacemos la historia clínica vamos a encontrar muchas cosas que el paciente a medida que se va desenvolviendo y contándonos qué es lo que tiene, nos dice. Pero tenemos que darle siempre importancia por lo que ha venido. Muchas veces, ¿qué pasa? ¿No? El paciente ha venido, no sé, a ver, porque está tosiendo mucho, ¿no? Está tosiendo mucho, no puede botar flemitas y demás, ¿no? Pero resulta que nosotros cuando empezamos a hacer la historia clínica nos damos cuenta que ese paciente había tenido adicción al tabaco o adicción a alguna droga. Sabemos que había tenido antecedentes de cáncer de pulmón, por ejemplo, en la familia, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es darle primero importancia a la obviamente y vemos que está elevado en sí, encontrado que ese paciente había sido obeso, entonces colocamos obesidad. ¿Qué grado será? ¿Grado 1, grado 2, grado 3? No sé, pero siempre el primer diagnóstico va a ser por el cual nuestro paciente está viniendo. Y obviamente después ya colocaremos los otros diagnósticos que nosotros estamos encontrando. Y obviamente haremos ya nuestras interconsultas a otros médicos para hacer un buen trabajo interdisciplinar. No sé si está la respuesta, ¿está usted satisfecha con la respuesta o tiene alguna otra duda más? Gracias, doctora. Muy bien. Es un gusto. ¿No hay ninguna otra pregunta? Doctor, tengo otra pregunta, perdón. A ver, dígame. En el caso, digamos, de que nos llegue un paciente con accidente automovilístico y estaba conduciendo solo, no tiene documentos, no sabemos ni quién es y no tiene un familiar, ¿cómo procedemos a hacer la historia clínica entonces? Ahí es un poco complicado, ¿no? Pues, si el paciente está inconsciente, es pues difícil hacer la parte de la anamnesis, ¿no? Lo que nos corresponde. La parte física, el examen físico sí lo podemos realizar, pero la parte de la anamnesis es un poco complicado, ¿no? Porque no tenemos los datos, ¿no? Siempre tal vez podemos obtener algún dato de la anamnesis de alguna persona que ha podido ver el accidente, ¿no? Pero sería lo único, como anamnesis propia no tenemos porque nuestro paciente está inconsciente, pero sí la parte del examen físico la podemos realizar. Gracias. Muy bien.